Sos licenciada en Economía, has dado clases en la facultad. ¿Cómo se vinculan los números a lo que tiene que ver con género? ¿Cómo llegás? Hay como una dualidad, ¿no? Porque me encanta, siempre me encantaron los números, la estadística, la matemática, pero me encanta lo social y es lo que me atrae, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a eso? Bueno, ahí creo que uno cuando hice la carrera de licenciada en Economía, entonces uno va como viendo qué áreas te gustan más, qué áreas te gustan menos, y hay una disparidad enorme de temas para la inserción laboral, ¿no? Está como lo financiero, lo macro. Y bueno, y a mí siempre me gustaban como los temas más socioeconómicos, pero dentro de los temas socioeconómicos también había una multitud de temas de interés. Y creo que el desencadenante principal fue el tema que elegí en la tesis, que me acuerdo que en ese momento yo estaba haciendo una pasantía en el Banco Central del Uruguay, ¿no? Estaba como en el piso donde estaban todos los Chicago Boys, todo lo bien macro, los investigadores. Y me acuerdo cuando les dije el tema, el que me gustaba, que me estaba perfilando, ahora te voy a contar cuál es el tema, lo primero que me dijeron fue, no, pero eso es tirar 5 años de carrera por la borda. Pero igual lo hice. Bueno, el tema que elegí para la tesis era analizar la discriminación por género en el mercado laboral de Uruguay. Entonces fue como un disparador y se me abrió como un abanico ¿no? Había un montón de trabajos y de papers de Europa, de Estados Unidos, de los países desarrollados. Y en Uruguay no había casi antecedentes de análisis de un tema bien socioeconómico, ¿no? Pero con instrumentos bien desde la econometría, desde lo numérico, de las estadísticas. Entonces, creo que ese fue como el trampolín que me hizo saltar a orientarme en esos temas. Sos coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, es un rol bien importante. Contanos un poco cómo llega ese rol a tu vida y bueno, cómo empiezan a trabajar, digamos, con el equipo, ¿no? Bueno, en ONU Mujeres hace más o menos 5 años que estoy a cargo de la oficina de ONU Mujeres acá en Uruguay. ONU Mujeres tiene presencia en toda América Latina y en casi todos los países en vías de desarrollo y subdesarrollados del mundo. Y en realidad es la agencia más nueva de Naciones Unidas porque se creó, recién estamos cumpliendo 10 años, se creó en el 2010, ¿no? La primera directora a nivel mundial fue Michelle Bachelet, que entre la presidencia fue que asumió la dirección de ONU Mujeres, pero hay otras agencias de Naciones Unidas que sí ya tienen como mucha más historia. Y en realidad yo entré, hice como un camino y un recorrido en esa familia de Naciones Unidas, pero entré trabajando en la CEPAL, pero haciendo como consultorías, ¿no? Trabajos a término, me contrataban como asistente de investigación o trabajaba en algún área socioeconómica. Y ahí fue que me fui transformando como en consultora también del OIT, también trabajé para el Banco Mundial, trabajé para el Fondo de Población de Naciones Unidas y bueno, cuando salió este llamado me encantó porque además me retrotrajo al tema que había elegido en la tesis y como que era una oportunidad única para poder retomar esta línea de igualdad de género, de empoderamiento de las mujeres, que no fue la línea que tuve toda la vida en la trayectoria laboral. Siempre me gustó como denominador común los temas sociales, los derechos humanos, pero bueno, hace 5 años que sí estoy al frente de ONU Mujeres en Uruguay. Ahora, esta tesis de la que me hablas, ¿fue como el disparador para conocer un poco más la realidad y a partir de ahí marcarte o trazarte un camino? Sí, yo creo que, justo el momento de la tesis fue como el disparador en 2 sentidos, ¿no? El disparador teórico, porque todo lo que leí, los cálculos y generar la evidencia y poder mostrar qué es lo que pasaba en el mercado uruguayo, se acompañó con las vivencias. Porque yo siempre digo que una mujer, por lo general, no sé, no siente como discriminación o llamarle como se le quiera que se le llame, ninguneo, etcétera, sino es cuando empieza su carrera y su trayectoria laboral, ¿no? Desde un montón de cosas que te van sucediendo, ¿no? Desde cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan si te estás proyectando, si vas a tener hijos, ¿no? O sea, esas cosas no le preguntan a un varón, ¿no? O si te van a ascender, pero averiguan, O entran a tus redes sociales. O exactamente, es como que a las mujeres le pesan todas esas cosas mucho más y uno se va dando cuenta, ¿no? Como estás en una reunión,
y como que a veces tu palabra, ¿no? Si alguien tiene que ir a servir café, te miran a ti, o, ¿no? O tomar nota, o a veces no consideran tu intervención o tu voz, y después la toma alguien y dice, me parece perfecto. Todas esas cosas que te pasan, ¿no? Cuando tenés que ir a negociar el salario, que te das cuenta que el bono no te toca a vos, le toca a otra. O que un compañero tiene el mismo rol, pero en realidad tu salario es menor. Todo eso, yo creo que entonces fue como en lo teórico, muy bien estudiado, con mucha evidencia, y en lo práctico empecé como a transitar, tuve como ciertas cosas que me pasaron, sobre todo creo que asociadas como, bueno, al temor de la maternidad, ¿no? Bueno, la mujer potencialmente se puede embarazar ¿no? Y eso es como que te corta la trayectoria laboral. Recién me decías que bueno, que hiciste como un estudio del mercado uruguayo, ¿no? Este mercado uruguayo, ¿cómo está a nivel de Latinoamérica? ¿Cómo está a nivel podemos tomar Latinoamérica, podemos tomar la región? ¿Cómo está a nivel de países de primer mundo? Podemos tomar Europa. ¿Cómo estamos parados hoy? Uruguay, ¿cómo está parado? Uruguay tiene desigualdades estructurales muy importantes, muy severas. Te diría que comparte los mismos problemas que la región y en algunos casos hasta en los indicadores se encuentra peor que muchos países de la región en términos de desigualdades de género. Entonces, tú me preguntabas el mercado laboral. Bueno, el mercado laboral estamos más o menos en promedio, tenemos índices bastante similares a lo que ocurre en promedio en la región. Pero otros nudos estructurales, por ejemplo, en la participación en cargos de decisión o en política, Uruguay está muy por debajo de la región. ¿Qué tan por debajo? ¿Qué tan por debajo? Bueno, para que tengas una idea, por ejemplo, en mujeres en los parlamentos, sí. Hoy en día Uruguay está a nivel mundial en el puesto 95. Tiene un 21% de mujeres en el parlamento y el promedio de la región de América Latina está en un 32%. Estructural. Claro, de lo que es un problema que Uruguay ha quedado rezagado con su propia historia, pero también con respecto a cómo avanzaron los países de la región, porque el promedio de Latinoamérica es un 32% de mujeres en los parlamentos, ¿no? En el mundo es un 25%, es un poco menos. Pero bueno, comparado con la región, Uruguay se rezagó, a pesar de que Uruguay fue el primer país que por ley le otorgó los derechos políticos a las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, Argentina. Argentina empezó con una ley de cuotas en 1991. Y Uruguay, por primera vez, votó una ley de cuotas en el año 2009, pero para usarla por primera vez en el 2014. Entonces, ya tenemos como bastante rezago y los resultados están a la vista. No logramos como mover la aguja en cuanto a la participación de mujeres en los cargos de decisión. Cuesta, en Uruguay cuesta mucho ver a mujeres en cargos de decisión y sobre todo en áreas bien masculinizadas como es la política, por ejemplo. Cuesta ver esa imagen de mujeres en cargos de decisión. Por suerte, por primera vez en la historia del Uruguay, por ejemplo, tenemos una vicepresidenta, ¿no? Que claro. Eso creo que va sentando como precedentes de modelos de rol, ¿no? Que está bueno tener, ¿no? Tuvimos una presidenta de ANCAP también en el periodo pasado. Entonces, una presidenta Antel. Exactamente, presidenta. Entonces, esas cosas como van un poco dejando ese modelo de rol, ¿no? Porque antes no conocíamos. Sí, pero ¿cuánto nos falta? Sí, nosotros vemos ejemplos que tenemos muy cerquita. Bueno, mira, las estimaciones siempre te muestran que es como un siglo para llegar a la igualdad. Recién hicimos los cálculos de un trabajo que lanzamos la semana pasada sobre la brecha salarial que aún existía en Uruguay y los datos nos dan que para el 2086, al ritmo que vamos, esa brecha salarial se podría cerrar. O sea, muchos años. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Bueno, quería que me contaras un poco sobre el tema de la violencia hacia las mujeres y niñas, qué datos han podido realmente cuantificar, si han tenido, que me cuentes también un poco qué periodos han podido cuantificar, no sé si tenés algún dato que sea reciente o quizás la última estimación haya sido, no sé, de algunos años atrás. Bueno, el tema de la violencia hacia las mujeres también es otro de los nudos estructurales que tiene Uruguay y las cifras de los femicidios, lejos de bajar, incluso hay como una tendencia al aumento en este último quinquenio.
Para darte una idea, el año pasado asesinaron a 25 mujeres, 23 a manos de parejas y exparejas y 2 otros familiares, femicidios íntimos, y el año anterior 30. O sea que más o menos entre 25 y 30 asesinatos de mujeres por razones de género por año ocurren en el país. Son cifras que realmente impactan, ¿no? Las denuncias, por ejemplo, se miden de manera bien confiable en un sistema informático por el Ministerio del Interior desde el 2005. En el 2005 había 5.000 denuncias, hoy hay 40.000. No quiere decir que haya aumentado así el fenómeno porque obviamente hay mejores estadísticas, se denuncia más, hay más confianza en las instituciones, se habla más del tema. Pero es inadmisible en un país de 3.3 millones de habitantes tener esas cifras, ¿no? Que además, si lo sumás a toda la problemática, por ejemplo, de la violencia hacia los niños, porque siempre decimos que es el mismo problema. O sea, cuando hay un agresor dentro del hogar, seguramente las víctimas son las mujeres, pero también los niños, directa e indirectamente, ¿no? que viven en ese hogar con esa tensión y prisioneros, digamos, de esas relaciones de poder ejercidas de esa manera. Entonces, Uruguay está muy mal respecto a los temas de violencia y Uruguay sí avanzó mucho en respecto a su marco normativo, pero sabemos que todavía tenemos una muy buena ley, la 19.580, pero falta aún traducir esa ley que está escrita en papel en avances reales para tener un impacto real.